Hoy la Iglesia tiene presente esta solemnidad de la Asunción. Para nosotros a lo mejor es un tanto a veces incomprensible hablar de estos términos, porque pues sí, son conceptos espirituales que a lo mejor si nosotros no nos hemos adentrado a la palabra de Dios, a la doctrina, a veces hasta pareciera ser como que no muy comprensibles a la luz. Pero veamos lo que es la asunción. La asunción es subir a alguien, y en este caso en el caso de María. El dogma nos presenta que María fue elevada hacia la presencia de Dios en cuerpo y alma. Y a lo mejor esto nos queda así como que... Pero eso al final de cuentas, eso también va a suceder con nosotros, porque acuérdense que vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Entonces también en nosotros se va a dar una asunción. Dentro de los grupos cristianos evangélicos, cristianos no católicos, rechazan la asunción. Dicen que no, porque no es un término bíblico. Y si es verdad, no aparece en la Biblia que la Virgen haya subido en cuerpo y alma a la presencia de Dios. Pero en el caso de las doctrinas cristianas no católicas, ellos sí aceptan algo que se le llama el rapto. Y en el caso del rapto, para ellos es que vendrá en algún momento de la historia, ese momento en el que de dos personas, una será llevada a la presencia de Dios. Y ese es el rapto, el arrebatamiento que también le llaman. Y eso pues es lo que decimos nosotros de la Virgen María. Hay algunas cosas por ahí que dice la tradición que obviamente pues están apegadas y conforme a lo que es este dogma de fe. Y para hablar de estos temas, sin duda también necesitamos un adelanto en el conocimiento de doctrina, de magisterio, para ir como que asimilando estas cuestiones. No sé cómo anden ustedes en eso. A veces uno puede tomar, por ejemplo, la lectura del oficio del día de hoy, y en ahí se nos da una explicación con textos del magisterio, de los santos padres, pero pues ciertamente a veces si uno está en ayunas, si uno no tiene dientes, si uno no está acostumbrado para la carne, pues hay que darle lechita, y estas cuestiones a veces sí son un tanto difíciles. Le voy a dejar ahí y me voy a enfocar en el Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos estos signos, símbolos. Yo no sé quién de ustedes se ha metido a leer el libro del Apocalipsis y se ha espantado con todo lo que ve ahí. Más les digo, no se asusten ni se espanten, que yo temblando estoy, porque el libro del Apocalipsis es un libro que hay que interpretar hasta los colores, hay que interpretar las figuras, hay que interpretar los números. Y por ahí cuando ustedes se metan a estudiar, si es que avanzan en los cursos bíblicos y los toman, si después se meten a estudiar teología para laicos, pueden ahí más o menos agarrarle. Entonces ahí hay que también saber interpretar. Veamos entonces en el versículo 19, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y de ahí hasta el versículo 6. Aquí lo que vendría a ser esta visión, podríamos entenderlo como una mujer, y hay algunos que incluso toman a la imagen de la Virgen María, incluso a la imagen de la Virgen de Guadalupe, para acomodarle este texto. No es exclusivamente que esté hablando de la Virgen de Guadalupe, pero algunos la interpretan. Otros pueden interpretar la imagen de esta mujer que aparece aquí como la imagen de la iglesia. Y allí es donde con la interpretación podemos colocar diferentes figuras, y todas pueden encajar con lo que queremos decir. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, y en esta parte, en esta lectura del día de hoy, habla sobre mantengámonos firmes y al final vendrá la salvación. Miren, por ejemplo, vamos a darle una leída así ligera
y nomás porque no tenemos imagen aquí de la Virgen de Guadalupe, pero ustedes si tienen presente la imagen se la pueden ahí visualizar. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Es la visión, ¿no? Espectacular, así asombrosa, majestuoso. Y ahí entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol. Y pues si tuviéramos la imagen de la Virgen de Guadalupe, miraríamos que de fondo de la imagen de la Virgen aparece un destello como si fuera un sol, como en un vestido, con la luna bajo sus pies. Chequenle la imagen de la Virgen de Guadalupe, tiene una luna bajo sus pies y una corona, también la corona de 12 estrellas, también las estrellas en su manto. La mujer estaba encinta. La imagen de la Virgen de Guadalupe trae una cinta negra aquí en sus brazos, en sus muñecas, y eso da a entender que también está embarazada, está encinta. La mujer estaba encinta y gritaba por dolores de parto con el sufrimiento de dar a luz. Esto algunos lo han interpretado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, aunque algunos estudiosos también por ahí se han metido a analizar la imagen de la Virgen de Guadalupe, dicen que originalmente no tenía ni la luna, ni la corona que traía, porque en algún momento se la pusieron y después se la quitaron, y algunos dicen que hasta incluso las mismas estrellas. Puede ser que hayan sido agregados por una piedad, en el caso, para aplicar el texto. Pero lo que sí también se puede interpretar es como en el caso de la iglesia siendo perseguida, la iglesia resplandeciente, la iglesia que está siendo acosada. Y ahí en el versículo 3, apareció en el cielo otra gran señal, un dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Si tenemos buena imaginación y nos imaginamos el dragón rojo, 7 cabezas, pues no vamos a ponerle las 7 cabezas a un dragón de cosas tiernas, como si fueran de borreguitos, pues vamos a ponerles unas cabezas grotescas, furiosas, con fuego en los ojos, con bigotes, con dientes grandes, ¿no? 7 cabezas, 10 cuernos, imagínense, tiene 7 cabezas, pero tiene 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Pues es un gobernante, es un rey. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones. Aquí la referencia aplicada al caso a la mujer podría ser la Virgen María, podría ser también en la iglesia. El que va a gobernar a todas las naciones, pues es Jesús. Dice con cetro de hierro, pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios. Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. No me toques, le dijo a María Magdalena, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. La mujer huyó al desierto. En el caso de la iglesia se tuvo que esconder, se tuvo que andar por ahí refugiando, podríamos interpretar ahí como de la iglesia. En fin, son varios signos que encontramos aquí en el libro del Apocalipsis que ya si ustedes se adelantan un poquito más, les digo, en los cursos bíblicos, podría ser que después tomen esos cursos que les ayuden a entender un poquito los signos, pero más allá de entender los signos y de saber, ya sé qué quiere decir esto. Miren, sobre todo está el cumplimiento de la palabra, el que nosotros entendamos qué es lo que nos dice Dios que hagamos. Y en el caso, por ejemplo, de la solemnidad del día de hoy, esta mujer, que podría ser aquí en este caso, vámonos al Evangelio, la Virgen María, que entendió el mensaje del ángel, y en cuanto entendió el mensaje del ángel, se va hasta donde está su prima, Isabel, su pariente, a servirla.
Ese es el caso de una persona que entiende la palabra y es pronta la persona para poner en práctica la palabra. ¿Y qué pasa cuando nosotros cumplimos con la palabra? Pues podemos tener el regalo de parte de Dios de ser asuntos también. Esa es una promesa que tenemos, ¿no? Vamos a resucitar en cuerpo y alma. Y en el caso de no cumplir con la palabra, ¿qué pasa? Pues en vez de ser llevados, pues somos bajados. En la mañana, de los mensajes que me llegan, de los muchos mensajes que por aquí me llegan, pidiendo oración por un enfermo o lo demás, me llamó peculiarmente un mensaje de una señora. El mensaje dice, tal vez usted no se acuerde de mí, hace un tiempo le platiqué de las situaciones con mi esposo, hace unos cuantos días nos abandonó. Dice, y se fue con otra mujer. Dice, y lo más doloroso, padre, es que mi hija lo descubrió y vio con la mujer que andaba. Dice, y ahora está inconsolable. Padre, nosotros dice la señora, que a su esposo lo tenían tan alto. Y yo sí me acuerdo de ellos, aunque ya hace mucho tiempo. El Señor muy de iglesia. El Señor, de rosario. El Señor se desvió un tanto porque de repente empezó a decir que él iba a misa solamente tridentina, misa en latín, porque para él era la que más valía. Y nos criticaba a nosotros los que celebramos así la misa en rito romano. Y dije, pues está bien con que no te alejes de Dios, pero por ahí habían otras cosas, ¿no? Y entonces por eso la familia lo tenía tan alto, porque era hombre de todos los días rezar el rosario, de ir a la misa, y hacía quién sabe qué tantas cosas. El problema es que lo hacía para aparentar. La familia lo tenía tan alto, lo subió tan alto, y ahora viene el descalabro. Este tipo de cosas, como por ejemplo el que un señor, un papá, el esposo, determine dejar a su esposa, a sus hijos ya grandes, no es una cosa que, como cuando le da a uno ganas de ir al baño. O sea, no es algo que, ya me dio ahorita, pues ahorita ya voy y lo hago, ¿no? Ya. No, eso es algo que se va concibiendo en el corazón, en el pensamiento, y que después va creciendo, se va agarrando fuerza hasta el punto en el que son capaces de decir, a mi esposa de tantos años, a mis hijos que ya están grandes, los hago a un lado y me voy con aquella con la que ya me conecté y he dejado que los pensamientos y a lo mejor una relación oculta hizo que tomara esa decisión de dejar a su esposa y a sus hijos. A mi esposo que lo teníamos tan alto, se nos ha caído de la asunción porque lo subieron, la decepción. Y así nos puede pasar. Nosotros, de repente sí, muy aquí de iglesia, y la gente nos sube, nos pone hasta en un altar, casi ya nos ponen veladoras. Hay alguien que hasta podrá decir, no hombre, usted es santo, usted suda agua bendita, usted, no hombre, su aliento es de pétalos de rosa, no, es más, hay incienso, cuando usted su aliento es incienso del que le echan a la misa, es tanto tiempo que se la pasa ahí, ya hasta se le fue para adentro, puede ser, y ya de repente hay gente que puede idealizar, subimos, pero de repente vienen las decepciones. En el caso de la Virgen María, pues es una mujer que cumple con la palabra, e incluso se va pronto. Así, miren, versículo 39, cuando ya la Virgen María recibe la visita del ángel y le dice, ¿qué onda con el plan de Dios? En el versículo 39 dice, por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa. O sea, el Señor nos pide que actuemos, que trabajemos,
que llevemos a la práctica aquello que nos está pidiendo. Y obviamente pues ya viene por ahí Isabel a halagarla, a elogiarla y a decirle: dichosa tú, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Pues sí, vienen estos elogios. Y también María se da cuenta del plan de Dios en ella. Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y así, en el versículo ya 54, ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Y ya al final, María se quedó con Isabel unos 3 meses, después regresó a su casa. Fíjense que ni siquiera se quedó a la pachanga, porque ya después en los otros versículos, donde se hizo la pachanga, dice que al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo, y ya no menciona que ya María ya no estaba ahí, o sea, ni siquiera se quedó solamente unos 3 meses, ella tenía 6 meses de embarazo, Isabel se queda 3 meses con ella y después se regresa a su casa, ni siquiera la fiesta se quedó la Virgen María. Entonces podemos entender, era acompañamiento, era servicio, Isabel ya estaba anciana, entonces en el cumplimiento de la palabra se tiene que manifestar en generosidad, en desprendimiento, en caridad, y eso es lo que nos pide Dios, que seamos todos los días. Vendrá el premio. Acabamos de pasar con estos Juegos Olímpicos y solamente se llevaron medalla los que se esforzaron, los que entrenaron a tiempo y a destiempo. Había por ahí uno de los que competía, dice: lo que hice y lo que no hice viene a tener su resultado en el ahora. Dice: mi entrenador me decía: vente a entrenar, y yo le decía: no, es que tengo una comida con mis amigos. Vente a entrenar, es primordial que te vengas a entrenar. Y por andarse con los amigos, pues no alcanzó medalla. La lucha y la derrota, ahí pueden manifestarse. La lucha, la victoria y la derrota pueden manifestarse en nosotros. Hay que trabajar todos los días, cómo nos estamos nutriendo para poder alcanzar estos premios que Dios nos ofrece cuando termine nuestro día. Estamos en esta vida, es una competencia, es un caminar. Vendrá el momento en el que se nos va a dar un premio o se nos va a dar la consecuencia de nuestra desobediencia por no cumplir con las voluntades de Dios, con sus mandamientos. Así este entrenador: vente a entrenar. No quiero, voy a irme allá a la parranda, voy a irme con mis amigos a una fiesta, voy a irme allá a mirar películas al cine, ándale pues. Y después viene la derrota en la competencia de la vida, y así también puede suceder con nosotros, que no nos esforzamos, que no luchamos, que no nos esmeramos. Pues ojalá y entendamos que la palabra de Dios nos habla de manera que hay que ser obedientes y hay que ser cumplidos. Y si somos perseverantes, pues vendrá esa lucha, así como lo menciona ahí en el versículo 10 del capítulo 12 del Apocalipsis, ahí donde dice, déjenme ver, el 10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Viene la victoria, pues ojalá y esa derrota del enemigo se vea en nuestros días, con aquellas debilidades, con aquellas fragilidades que tenemos, que no venzan las debilidades. En este señor que acaba de dejar hace unos días a su esposa con sus hijos, que ha escandalizado y que ha quebrado, ha roto el corazón de su hija, pues fracasó, cayó derrotado ante la debilidad, ante la lujuria, ante el libertinaje, ante el pecado. La gracia de Dios nos sostenga, hay que esforzarnos, hay que agarrarnos de la palabra, del consejo, de la reflexión, para mantenernos en esa lucha, y que cuando llegue el momento de entregar cuentas, que se nos dé un premio conforme a nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Pues pidámosle a Dios que nos ayude, y nosotros también hay que ayudar a los demás.